Bienvenidos a mi canal Endocrinología, Salud y Vida. Hoy les hablaré sobre una de las complicaciones agudas más temidas de la diabetes mellitus. Es con respecto a la hipoglicemia. La hipoglicemia es la complicación más común que se produce en pacientes con diabetes tratados con insulina. También puede ocurrir en pacientes que tomen agentes orales. He visto en mi consulta con mayor frecuencia el uso de la glibenclamida, un hipoglicemiante de segunda generación relacionado con estos eventos, particularmente si el paciente es anciano o tiene enfermedad renal o hepática. En realidad, para nosotros los médicos tememos más ante una hipoglicemia aguda severa porque bajo esta forma puede conducir a pérdida de la conciencia e inclusive a la muerte. Es importante resaltar que para que se consideren como síntomas inducidos por hipoglicemias, debe cumplirse una triada llamada triada de Whipple. Esta triada consiste en tener glicemia baja, síntomas compatibles con hipoglicemias y resolución de los síntomas al elevar la glicemia con alimentación rica en carbohidratos o el uso de glucagón. Los síntomas y signos de la hipoglicemia se pueden dividir en aquellos que resultan de la estimulación del sistema nervioso autónomo. ¿Cómo es esto? ¿Pero qué es el sistema nervioso autónomo? Es la parte del sistema nervioso que controla las acciones involuntarias. Está constituida por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático, cuya función es descrita como la respuesta de lucha o huida que ocurre en situaciones de estrés, es mediada por la adrenalina o noradrenalina, provocando aumento de los latidos cardíacos o estrechamiento de los vasos sanguíneos y su duración. Mientras que las funciones del sistema nervioso parasimpático son comúnmente descritas como las respuestas de descanso, debido a que está involucrada en disminuir el ritmo cardíaco, dilatación de los vasos sanguíneos y relajar los esfínteres en el tracto gastrointestinal y en el tracto urinario. A su vez, aumenta la actividad glandular e intestinal. El sistema parasimpático se usa la acetilcolina como principal mediador del neurotransmisor. Y en segundo lugar, aquellos que surgen de la neuroglucopenia. La neuroglucopenia no es más que la glucosa insuficiente para la función normal del sistema nervioso central. Se dice que cuando la glucosa en sangre cae alrededor de 50 miligramos por decilitro, que equivale a 3 milimoles por litro, el paciente comienza a experimentar síntomas tanto del sistema nervioso simpático, es decir, palpitaciones, sudoración, temblor, palidez, hipertensión, como del sistema nervioso parasimpático, es decir, náuseas y hambre. Si estos síntomas autonómicos son ignorados y los niveles de glucosa caen aún más en alrededor de 50 miligramos por decilitro, aparecen los síntomas neuroglucopénicos, es decir, glucosa insuficiente para la función normal del sistema nervioso central. Se incluyen síntomas como la irritabilidad, la confusión, visión borrosa, cansancio, dolor de cabeza, dificultad para hablar, conducta inadecuada, déficit neurológico y convulsiones. Una disminución adicional en la glucosa por debajo de 30 miligramos por decilitro, es decir, 1,7 milimoles por litro, puede entonces conducir a la pérdida de la conciencia e incluso la muerte. Es importante resaltar que cuando ocurren episodios repetidos de hipoglicemias,
hay una adaptación a la misma y esto hace que los síntomas autonómicos descritos previamente no ocurren o se encuentran solapados. Y esto no es nada bueno. ¿Por qué? Porque no ponen en alerta al paciente de esta eventualidad y pone en peligro al paciente en bajar más el azúcar en la sangre, apareciendo los síntomas y signos cuando los niveles de la glucosa en sangre sean muy bajos, más bajos de los de 50 miligramos por decilitro, debido a la ausencia de la glucosa en el cerebro, evento llamado neuroglucopenia, que conlleva a la pérdida de la conciencia o a la muerte súbita. Entonces, esta condición se le llama como hipoglicemia inconsciente. Esta resulta del fracaso del sistema nervioso simpático para responder a la hipoglicemia. Otro aspecto muy importante a considerar es que, a excepto de la sudoración, la mayoría de los síntomas simpáticos de la hipoglicemia están enmascarados en pacientes que reciben agentes beta-bloqueantes para la angina de pecho o la hipertensión. Es por ello que debemos vigilar a estos pacientes con el automonitoreo continuo, con el uso del glucómetro, que ante bajas de azúcar o glucosas menores a 60 miligramos por decilitro, debes asistir a tu médico para que te reajuste la dosis del medicamento y no pasar este evento desapercibido, porque se pone en riesgo tu vida. Ahora, ya conocemos cuáles son los signos y síntomas de la hipoglicemia, es importante resaltar otros aspectos asociados a la aparición de la hipoglicemia en pacientes con diabetes, tratados con insulina como consecuencia de 3 factores. 1. Debidas a problemas de conducta. 2. Debidas a problemas de sistema contrarreguladores. Y 3. Debidas a complicaciones asociadas con la diabetes mellitus. Vamos a describir cada una de ellas. Las debidas a problemas de conductas que llevan a hipoglicemias severas. Estas son: 1. Inyectar demasiada insulina para la cantidad de carbohidratos ingeridos. Esto ocurre con cierta frecuencia, sobre todo en pacientes con alteraciones de la agudeza visual, que no pueden ajustar la cantidad exacta indicada con el uso de jeringas o plumas. Es por ello que invito a sus familiares a sumarse y apoyar al paciente durante la aplicación de la insulina, para evitar errores catastróficos ante una hipoglicemia aguda. 2. Otro problema de conducta es beber alcohol en exceso. Realmente, si cursa con el estómago vacío, también puede causar hipoglicemias severas. El uso de alcohol no se puede mezclar con hipoglicemiantes orales o la aplicación de insulina. 3. Por otra parte, otro problema de conducta y que favorece la aparición de la hipoglicemia es que a algunos pacientes no les gusta que sus niveles de glucosa sean altos y tratan agresivamente cada nivel alto de glucosa. En este momento, al tratar de bajar la glucosa agresivamente, puede que se desenlace cualquier síntoma que te expliqué previamente e inclusive llevarte a la muerte. 4. Finalmente, otro problema de conducta en la aparición de hipoglicemia ocurre en individuos que amontonan su insulina, es decir, dan otra dosis de insulina antes que la primera inyección haya tenido su acción completa, es decir, no cumple la vida media del medicamento, y esto puede desencadenar un evento de hipoglicemia. El segundo problema que se puede presentar son los problemas del sistema contrarregulador.
Parte de este mecanismo del sistema contrarregulador fue explicado previamente. Esto incluye una respuesta de glucagón alterado y respuestas simpático-adrenales dañadas. El glucagón es una hormona producida por las células alfa pancreáticas. Cuando ocurre un evento de hipoglicemia, el glucagón libera la glucosa de su almacenamiento en el hígado. Por lo general, los pacientes con diabetes de más de 5 años de duración pierden esta respuesta del glucagón a la hipoglicemia. Como resultado, están en una desventaja significativa para protegerse contra la caída de los niveles de glucosa. Finalmente, las debidas complicaciones crónicas de la diabetes que aumentan el riesgo de hipoglicemia incluyen la neuropatía autonómica, la gastroparesia e insuficiencia renal. En la insuficiencia renal puede ocurrir hipoglicemia. Puede ocurrir una hipoglicemia debido a la disminución del tratamiento o eliminación de la insulina, lo que hace que la vida media, es decir, el fármaco, dure más tiempo en el organismo, ocasionando eventos de hipoglicemias. Para tratar la hipoglicemia inducida por insulina, el paciente diabético debe llevar tabletas de glucosa o azúcar o jugo en todo momento para la mayoría de los episodios. La ingestión de 15 gramos de carbohidrato es suficiente para revertir la hipoglicemia. El paciente debe ser instruido para chequear la glucosa en sangre en 15 minutos y tratar de nuevo si el nivel de glucosa permanece bajo. Un kit de emergencia con glucagón, el glucagón para enterar 1 miligramo, debe ser dado a cada paciente con diabetes que esté recibiendo tratamiento con insulina. Los familiares o amigos deben ser instruidos sobre cómo inyectarlo, subcutáneamente o intramuscularmente, en el glúteo, en el brazo o en el muslo, en el momento que el paciente está inconsciente o rechaza la comida. El medicamento puede ocasionalmente causar vómitos, por lo que el paciente inconsciente debería voltearse de lado para proteger la vía aérea. El glucagón moviliza el glucógeno del hígado, elevando la glucosa en sangre aproximadamente en 15 minutos. Después que el paciente recupera la conciencia, se le debe dar algún hidrato de carbono, azúcar, galletas, pan adicional. Las personas con diabetes, con terapia, con medicamentos hipoglicemiantes, también deben usar un brazalete, una pulsera, un collar para identificarse que es paciente diabético. El personal médico que trata la hipoglicemia severa puede administrar 50 cc de solución de glucosa al 50% por infusión endovenosa rápida. Si la terapia endovenosa no está disponible, se puede inyectar 1 miligramo de glucagón por vía intramuscular o vía subcutánea. La mayoría de los pacientes que llegan a los servicios de emergencia o de urgencias en coma hipoglicémicos parecen recuperarse por completo. Sin embargo, la hipoglicemia profunda o las demoras en la terapia pueden provocar una enfermedad neurológica permanente o incluso la muerte. Además, los episodios repetidos de hipoglicemia pueden tener un efecto adverso acumulativo en el funcionamiento intelectual. El médico debe revisar cuidadosamente con el paciente los eventos que conducen al episodio de hipoglicemia. El uso asociado de otros medicamentos, así como el alcohol o narcóticos, deben tenerse en cuenta. Se debe prestar especial atención a la dieta, el patrón de ejercicio, la dosis de insulina o sulfonilureas y el cumplimiento general con el régimen de tratamiento de diabetes preferido. Cualquier factor que crea que
ha contribuido al desarrollo del episodio, debe identificarse y formularse recomendaciones para prevenir recurrencia de esta complicación. Si deseas más información, suscríbete a mi canal.